hermanos, una vez más, en esta hermosa tarde damos gracias al Señor que nos permite volver a comunicarnos y a tener la oportunidad una vez más de compartir la palabra del Señor. Esperamos que todos y cada uno de ustedes estén bien, el Señor esté bendiciendo sus vidas, cada uno de sus hogares, para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Me acompaña esta oportunidad al libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3 en adelante. Mateo 5:3 dice la palabra del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, añada bendición a su palabra, nos fortalezca, nos renueve, nos transforme, nos vivifique, que nos dé entendimiento. Podemos entender las cosas que Él nos enseña, revela a través de su palabra, para gloria de su nombre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. La Biblia nos enseña que el hombre, cuando fue creado desde el principio, fue bendecido. Amén. Los versículos que leímos, nuestras Biblias en español usan la traducción bienaventurado. Ahora la Biblia King James traduce ese vocablo bendecidos. Bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendecidos son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendecidos son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Aleluya. Nosotros como iglesia fuimos llamados a expander el reino de Dios, y la manera de expanderlo es la bendición. Amén. Ya fuimos bendecidos. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, nos ha sentado juntamente con Cristo en lugares celestes. Entonces nosotros ya fuimos bendecidos. Ahora dice que yo busqué significado de la palabra bendecido, que viene de un vocablo griego que literalmente significa con poder para fructificar, o sea, con poder para ser fructífero. Pero también otra definición de bendecido es alguien que es feliz, que es deseable y es espiritualmente próspero, con gozo en la vida y satisfacción en el favor y la salvación en Dios, sin importar las condiciones exteriores. Aleluya. Amén. Bajo esa definición quiere decir que uno puede ser bendecido en toda circunstancia, para la gloria del Señor, ya que ni la palabra, ni la fe, ni la obediencia, ni ninguno de los aspectos que rigen el reino de Dios están condicionados a nada de lo que sucede en la faz de la tierra, en el tiempo, en el espacio. Amén. Aleluya, para la gloria del Señor. Ahora, hay tres aspectos importantes, o tres claves, podríamos decir, que nos ayudan a que esa bendición que ya
ha sido proclamada, ha sido declarada sobre nosotros, se manifieste para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuáles son esas tres claves? Aspectos bien importantes que los cuales nosotros debemos caminar, cuáles debemos practicar para que la bendición del Señor se manifieste poderosamente en nuestras vidas. Amén. El primero de ellos es creer en la palabra de Dios. Amén. Creer en la palabra de Dios. No es solamente cuánta Biblia nosotros sabemos, es cuánta Biblia creemos. Amén. ¿Cómo creemos? ¿Qué es lo que creemos? De todo lo que sabemos, de todo lo que leemos de la palabra. Amén. No es solo saber lo que nos va a bendecir, es creer en la palabra, en lo que va a transformar nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros manifestemos la fe en el poder de la palabra del Señor, aleluya, para la gloria de Dios. Dios es bueno, amén. Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y también la Biblia dice que ya no caminamos por vista, sino por fe. Amén, que el justo por la fe vivirá. Ahora, caminar por fe o vivir por fe es vivir por la palabra que hemos creído. Es aplicar los principios que hemos creído de la palabra de Dios a nuestra vida. Amén. Entonces la primera clave es creer en la palabra de Dios. Amén. Creer en lo que el Señor ha declarado. Hay cientos de promesas en la palabra de Dios para aquellos que somos hijos de Dios. Amén. Pero no es necesario simplemente saberlos. Hay que creer que al aplicar esos principios de la palabra de Dios, vamos a obtener los resultados que el Señor ha declarado y ha proclamado. Amén. En su poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. El segundo aspecto es obedecer al Espíritu Santo. Ahora, si me acompaña el libro de Romanos, capítulo 8. Aleluya, aquí donde estamos adelante. Vamos a Romanos, capítulo 8, verso 14 al 16. Aleluya, en la palabra del Señor. Romanos 14. Hechos, perdón, libro de Romanos 14. Un poquito más adelante. Romanos 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para que la bendición del Señor se manifieste en la vida de uno es necesario rendirnos al Espíritu Santo. Es necesario entregar el control de nuestras vidas al Espíritu de Dios y obedecer la guianza del Espíritu Santo. Ya no podemos hacer las cosas como nosotros queramos o a nuestra manera. Es necesario obedecer la instrucción del Espíritu de Dios. Casi siempre que hay una necesidad, vamos a notar en la palabra de Dios que Dios da una instrucción. O sea, Dios nos instruye qué hacer, y cuando nosotros obedecemos a esa instrucción, entonces la bendición se manifiesta, la bendición llega. Las promesas en la Biblia casi siempre están condicionadas a la obediencia. Quizás a nosotros nos gusta aprendernos
las promesas, pero muchas veces ignoramos cuál es la ordenanza. Y muchas de esas promesas, repito, están condicionadas a la obediencia. Entonces necesitamos obedecer antes que la bendición se manifieste. Amén. ¿Cuántas decisiones no hemos tomado nosotros en la vida sin contar con lo que la palabra de Dios instruye, sin contar con lo que el Espíritu Santo nos podría instruir a hacer, o sin contar con la guianza del Espíritu de Dios? ¿Cuántos creyentes han tomado decisiones simplemente por hacer lo que ellos quieren hacer, lo que piensan que es lo mejor que deben hacer, sin contar con la guianza del Espíritu, sin contar con la instrucción de la palabra de Dios? Y por eso muchas cosas han salido mal. Por eso muchas cosas no han salido como la gente esperaba, aún siendo cristiano. Porque el simple hecho de ser cristiano, mi amado hermano, no es garantía de éxito. Amén. El simple hecho de tener Biblia o leerla o ir a una iglesia no garantiza que todo lo que yo haga me va a salir bien. Por eso es importante lo que estamos hablando. Es importante que si yo quiero el respaldo de Dios, que si yo quiero, hermano, amén, el favor de Dios, entonces tengo que aplicar lo que Dios enseña en su palabra, tengo que llenar los requisitos, tengo que estar dentro de los parámetros de lo que Dios ha enseñado. El Señor nos enseña en su palabra que es importante, es vital que creamos. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Ahora, es necesario creer porque la obediencia está condicionada a la fe. Entonces, el que cree, obedece. Por eso es vital la fe en la palabra de Dios. El que no cree, no va a hacer nada. El que no cree va a hacer lo que él quiere hacer, lo que él piensa que es mejor, lo que él cree que le conviene. Va a ignorar lo que la palabra de Dios dice, va a ignorar lo que la palabra de Dios instruye, los principios que la palabra de Dios enseña. ¿Ven? Pero el que cree, el que tiene fe en la palabra, va a obedecer. Aleluya. Amén. El Espíritu de Dios va a hablar su vida. Dios le va a dar una instrucción cuando hay una necesidad. En muchos casos de la Biblia nosotros vemos que lo que Dios hizo fue dar una instrucción. Y vemos que cuando esa instrucción fue obedecida, entonces la bendición de la cual está hablando fue manifestada sobre nosotros para la gloria de Dios. Entonces necesitamos, amén, creer en la palabra, obedecer al Espíritu Santo. La Biblia dice en el pasaje que leímos que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y dice que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesús dijo que el pan es para los hijos. O sea, la bendición es para los hijos. La salvación, la sanidad, la liberación, la prosperidad, la victoria, la salud, la protección es para los hijos. La bendición es para los hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio que somos hijos, para que caminemos confiados, para que nos acerquemos confiados al trono de la gracia a través de la sangre de Cristo, para que cuando leemos las promesas de la palabra de Dios tengamos la certeza, la convicción de que esas promesas son nuestras y que pertenecemos al pueblo de Dios para la gloria de su nombre. Amén. Y número 3, necesitamos dar pasos de fe. Dar pasos que demuestren nuestra fe. Amén. La Biblia nos dice que debemos ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos. Si vamos a la palabra de Dios y vemos, mis amados hermanos, amén, Santiago capítulo 1, verso 22, aleluya. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor,
pero ser hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Engañándoos a vosotros mismos. Hay que ser hacedor de la palabra, no oírla nada más. Amén. Sino ponerla por obra. Y es un aspecto donde nosotros fallamos bastante. Somos buenos para hablar, somos buenos para pensar, somos buenos para planear. Tenemos buenas intenciones, muchas veces buenos pensamientos, buenas actitudes en el corazón, pero fallamos en el ejecutar, fallamos en el hacer, fallamos en el momento de aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces la Biblia nos instruye. Lo que dice Santiago es poderoso. La Biblia nos dice que si pensamos bien, si hablamos bien, si queremos hacer buenas cosas, si escuchamos palabra, pero a la hora de hacerla, si a la hora de aplicarla no lo hacemos, entonces dice Santiago que nos estamos engañando nosotros mismos. O sea que es importante poner atención a este aspecto que la Biblia nos enseña. Amén. A no ser solo oidores de la palabra, sino que hay que oírla, hay que estudiarla, hay que creerla, hay que obedecer al Espíritu Santo. Amén. Y hay que hacer hacedores de la Biblia, hay que ejecutar, hay que dar pasos de fe, hay que dar muestras de fe. La fe sin obras, enseña el libro de Santiago, también es muerta. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que el Espíritu Santo nos dé la gracia para hacer lo que el Señor manda en su palabra. Amén, que el Señor nos dé entendimiento. Entre las cosas que Jesús dijo es: el que oye la palabra y la entiende, lleva fruto. Amén. Es decir, que la oye y la entiende, va a actuar, va a obedecer, va a creer en ella. Amén. Va a llevar fruto para la gloria de Dios. Que el Señor nos dé entendimiento para que podamos entender las cosas grandes y poderosas que Él nos enseña en su palabra. Que el Señor nos dé espíritu de obediencia para poder obedecer al Espíritu Santo, las instrucciones que el Espíritu de Dios nos dé. Señor sigue hablando a la iglesia, el Señor sigue hablando a sus siervos, Dios sigue hablando a sus hijos. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, de hoy y por todos los siglos. Por acordémonos, hermanos, que ni el Señor, ni la palabra, ni el poder de su Santo Espíritu están condicionados ni al tiempo, ni las circunstancias, ni las situaciones. Es más, los milagros de Dios casi siempre siguen a una necesidad. Amén. Y cuando nosotros creamos en la palabra, obedezcamos al Espíritu Santo y hagamos lo que la palabra de Dios nos instruye, obedezcamos la instrucción, amén, bajo obediencia a lo que el Espíritu de Dios nos guíe y lo hagamos, entonces veremos el respaldo de Dios, el favor de Dios, seremos bendecidos, o sea, seremos gente, como decía la definición, gente feliz, gente con gozo en la vida, gente, amén, que gozamos del favor, de la gracia de Dios, gozamos del respaldo y la salvación del Señor, sin importar cuáles son las circunstancias que nos rodeen. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Hagamos una oración en esta oportunidad. Vamos, hermanos, ahí usted donde esté, acompáñeme en este momento y oremos. Amén. Señor es bueno, Padre, damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por tu bendición. Dice tu palabra que tú nos has bendecido con toda bendición espiritual, nos has sentado juntamente con Cristo en lugares celestes. Te damos gracias esta preciosa tarde por tu presencia en medio nuestro. Envía tu Espíritu, envía tu palabra sobre cada hogar, sobre cada familia. Bendice
cada familia, Señor, de tu pueblo, de la congregación. En el nombre de Jesús oramos, Señor, que tú nos des fe, nos des gracia para hacer lo que tú mandas en tu palabra. Oramos que podamos ser obedientes a la guianza de tu Espíritu. Enséñanos a tener más comunión con tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a poder tomar decisiones bajo la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, ayúdanos a actuar, Señor, no solo a hablar o a pensar, sino a tener el poder, la gracia de hacer lo que tú mandas en tu palabra, para que podamos ver los resultados, para que podamos ver, Señor, tu gloria, para que podamos ver las cosas que tú prometes, Señor, a tus hijos, ellos que han sido lavados con la sangre de tu Hijo unigénito, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén. Recuerde, caminamos siempre bajo bendición, no se salga de la bendición, crezca y multiplíquese. Un abrazo, saludos a todos, los amamos, los bendecimos. Amén. Hasta la próxima oportunidad.
Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón.